8 de la mañana, 54 minutos, 9 grados la temperatura. Y bueno, ayer les informábamos que había habido un retorno a la atención presencial para servicios esenciales en el BPS. Muy buena oportunidad para hoy estar dándole la bienvenida y recibiendo al presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odicio, en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de informar a la teleaudiencia. Bueno, obviamente a partir de, en realidad, ayer mismo ya recibíamos muchísimas consultas de quienes querían saber cuál era el alcance de esa esencialidad, porque, bueno, obviamente hablamos de muchísimos usuarios que quieren y necesitan ese retorno a la presencialidad. Y bueno, es ideal este encuentro para ir contestándole a todos quienes desde ayer nos han preguntado. Cuando hablamos de esencialidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ese es un concepto importante para aclarar. Esencial entendemos nosotros cuando el beneficio o el trámite que se viene a cumplir al BPS adquiere un carácter relevante para la situación de la persona. O sea, hay beneficios, por ejemplo, una pensión por fallecimiento que determina la interrupción del ingreso de una familia. Eso, que es una situación, además de la tragedia familiar, de problemas de subsistencia, por el 24 de marzo, cuando se dispuso esta etapa de restricción de la actividad, en particular en el sector público, los préstamos a pasivos y las pensiones por fallecimiento se consideraron esenciales seguir atendiendo a nuestros usuarios. El BPS tiene una amplia oferta de servicios por internet, en forma telefónica, pero no todos nuestros afiliados pueden utilizar esos canales. Y entonces comenzamos un periodo que se extendió por 2 meses, que fuimos monitoreando, en donde esa restricción de la atención presencial ya entendíamos que empezaba a generar otras situaciones que también empezaban a revestir un carácter de esencial por la importancia que tenían las personas. Y fue así que durante unos 15 días estuvimos evaluando, incluso con el sindicato y por supuesto con el directorio y los gerentes, la necesidad de volver a abrir ciertos servicios y fijamos como 24 de mayo la fecha de apertura de estos servicios. Entonces, cuando adoptamos los criterios, fueron principalmente la dificultad de la población de esos beneficios para acceder a los trámites en línea y también, en el caso de las empresas, porque ahora empezó a regir una ley de refinanciación, que obviamente muchas lo pueden hacer por internet, pero otras precisan a notificarse de deudas y poder convenir. En el caso de las personas, ¿qué trámites se pueden hacer ahora de forma presencial? Nosotros agregamos principalmente 2 solicitudes que recibimos para el MIDES. Las asignaciones familiares Plan de Equidad, se reciben las solicitudes en locales del BPS. Obviamente en este contexto es una prestación clave para muchos hogares de bajos recursos. Y también para el MIDES la solicitud de asistentes personales. Y luego para lo que son los beneficios que gestiona el BPS, solicitudes de pensión, invalidez, vejez, solicitudes de jubilaciones por incapacidad física, y solicitudes de jubilación, por ejemplo, con cese de la actividad. No es lo mismo cuando la persona hace un trámite pero sigue trabajando y hasta que da la fecha del cese de su actividad laboral, cuando una persona ya cesó en el trabajo y está esperando la jubilación para tener un ingreso. Bueno, luego hay otros trámites de consultas de subsidio de desempleo, subsidio de enfermedad, que a veces a la persona no le queda clara la liquidación y por teléfono a veces no es posible explicarle todos los detalles de cómo se calculó el beneficio. Hay una lista que, bueno, yo la traje, es un poco extensa, son como más de 20 servicios. Y quizá ayer en una situación que constatamos en el propio edificio donde están las oficinas del directorio, ahí recibimos las solicitudes por pensión invalidez y por pensión vejez. Y ya a 7:30 de la mañana había gente esperando para que nosotros abriéramos 9:15. O sea que había una necesidad manifiesta ahí, contenida, y creemos que fue una buena decisión. El pago de jubilaciones y prestaciones que se hacía en las sedes centrales de Montevideo y en algunos puntos del interior y que había pasado a redes de cobranza, ¿vuelve entonces ahora a los edificios? No, el pago que tenemos en edificios centrales, que son unas 20.000 pasividades, lo seguimos
habilitando en todas las redes de cobros y pagos, porque entendemos que el acto de cobro, que a veces genera cierta ansiedad en las personas, no nos permite tampoco ordenar muy bien al público, y siempre todos estos servicios se hacen respetando los aforos, respetando el distanciamiento físico sostenido, controlando la temperatura de las personas al ingreso, y velar por la seguridad de las personas y de los funcionarios es una preocupación dentro de un plan que no deja de contemplar todos estos aspectos que hacen a la prevención del contagio, ¿no? ¿Hay algún número telefónico, además de, obviamente, imagino, la página web, en donde el usuario pueda tener el acceso a saber si el trámite que está requiriendo tiene presencialidad o todavía no tiene presencialidad? Sí, nosotros a través del servicio 1997, fundamentalmente para todos los trámites de prestaciones, allí las personas se pueden agendar, porque todos estos trámites, si bien la gente fue temprano, la consigna es hacerlo a través de agenda para poder graduar la afluencia de público. Para las personas que van a solicitar algunos de los trámites u otros trámites aún no habilitados, cuando llaman para pedir agenda, allí se dice sí, este trámite ya puede agendarse, y si no, aún no, entonces ahí se le informa. Para las empresas tenemos un número que va directamente al área de ATIR, de lo que es la parte de gestión de recaudación, y que es el 0800-2001. Perfecto. Están con capacidad, perdón, sí. Esos teléfonos muchas veces la queja Bueno, es de que demoramos, ¿no? Demora en atender, queda una central ahí un tiempo largo. Claro, cuando uno diseña los servicios, los diseña para un escenario de funcionamiento donde un porcentaje importante de las personas concurren a los locales, y el tráfico telefónico se nos incrementó muchísimo. El año pasado dimos muy mal servicio en ese sentido. Logramos atenuar esas disfuncionalidades, pero obviamente siempre la atención telefónica, que depende de un número limitado de operadores, no es lo mismo que por internet, donde los sistemas son los que responden. Odisio, le iba a preguntar, uno de los servicios del BPS tenía que ver con el asesoramiento para los cincuentones, y había, recuerdo, todo un cronograma, una agenda. Desde el inicio de la pandemia, ¿esto se ha alterado? ¿Se pudo cumplir? ¿Por qué ha dejado de estar como un poco en el foco esa situación? Y uno se ha perdido. Antes teníamos una información como permanente de tener en claro que teníamos, que empezaban a ser de tal edad a tal edad las personas nacidas, y eso como que se ha perdido también un poco por la pandemia. Tal vez la información exista, tal vez la publicidad esté, pero en la vorágine del tema coronavirus se ha perdido un poco. ¿Ustedes lo han notado como un descenso? ¿Han tenido que hacer una extensión de calendarios de agenda para asesorar a esas personas que no saben cuál es lo que más le conviene? La ley establece un plazo. El último plazo que concedió la norma vencía el 31 de marzo pasado. Sí. Nosotros dimos turnos para las personas que querían ser asesoradas, y como esos turnos debieron suspenderse, e incluso habían turnos otorgados ya para abril, porque no nos daba la capacidad de asesoramiento diario para todas las solicitudes de consultas y sobre este trámite. Entonces, el 24, cuando suspendimos la actividad presencial, todas esas agendas otorgadas hasta el 31 de marzo o con posterioridad, pero solicitadas antes de esa fecha, están pendientes de atención, pero no estamos recibiendo nuevas solicitudes. Por eso se ha aplacado esto, claro, porque las personas que tienen digamos, el número ya otorgado, la reserva de citas ya otorgada, cuando se reabra este trámite en forma presencial, van a poder ser atendidas. Eso significa que tienen un cierre de personas. Es decir, cuando digo tienen un cierre, ya tienen un número. Tenemos un número, que yo no lo tengo en este momento presente, que son las personas agendadas. Agendadas. Eso no le voy a pedir el número porque me ha dicho no lo tiene exactamente, pero el porcentaje de lo que ustedes esperaban, es decir, de esa avidez que hubo en un primer momento. Yo entiendo que hubo como una efervescencia especial con el tema cincuentones en un momento y luego decayó. Creo que también, sin ningún tipo de dudas, por el tema de la pandemia. En cuanto a porcentaje, ¿es lo que el BPS esperaba o está por debajo de lo que en su momento se podía esperar de gente que quería saber qué era lo que más le convenía?
Las proyecciones que vienen de épocas en donde esta ley se aprobó son estimaciones, o sea, no son una, digamos, después las personas se comportan según incluso hasta el clima que se genera en torno a una disposición de este tipo. Tan importante como la cantidad de personas asesoradas, que creo que estaban en torno de las 40.000, es qué porcentaje realmente después toma la decisión. Entonces, allí es donde empiezan a jugar otros parámetros, que son cuáles fueron sus aportes durante su vida laboral, sus cuentas de ahorro, lo que tiene que devolver si se desafilia. Pero también el porcentaje de desafiliación creo que andaba en el orden de un 25%. Son números que estoy ahora diciendo de memoria. No quiero confundir a la teleaudiencia. Pero el desarrollo de esta campaña entendemos que fue conforme a lo previsto. O sea, hay a veces más eco a nivel de la comunicación que de lo que es realmente la afluencia por este trámite. Bien. Odicio, retomando la esencialidad de estos servicios que ya se pueden gestionar de forma presencial y que es paulatino, hablábamos de las personas. ¿Qué pasa con las empresas? Se había dicho que se iba a priorizar a empresas pequeñas hasta 19 dependientes. ¿Qué servicios ya están funcionando de forma presencial? Un comentario previo. Cuando se dispuso la restricción de la actividad por allá por el 24 de marzo, uno de los mecanismos que estaban definidos en esa resolución fue que los propios organismos podían establecer cuándo habían servicios que consideraban esenciales mantenerlos a la población. Porque quizá el término esencial, que en otras épocas ha tenido otras consecuencias desde el punto de vista mediático, acá lo que estamos estableciendo es la esencialidad para las personas y por eso en el marco de esas competencias y autonomía que tiene el BPS es que tomamos estas definiciones. Pero volviendo a la pregunta, la ley 19.942, que fue la que se aprobó el 23 de marzo y que le otorga determinados beneficios a las empresas de menos de 19 dependientes. En concreto, tienen que tener un promedio de menos de 20 dependientes durante el año 2020. Esos beneficios, que fueron exoneraciones de aportes entre enero y junio, ya se han procesado, o sea, se le reconocieron esos créditos fiscales. Y a su vez esa misma ley contempla un régimen de facilidades de pagos para aquellas empresas que tenían deudas entre el 1 de mayo del 2018 y el 31 de marzo del 2021 para que puedan hacer convenios de facilidades con condiciones muy beneficiosas. En particular yo destaco siempre la del empezar a pagar la componente del convenio por los aportes patronales recién al año de firmarse las facilidades. O sea que es como un año de espera por algo que es aproximadamente la mitad de la cuota. Entonces eso ayuda a que la empresa adquiera su capacidad de volver a generar capital de giro. Volviendo un poco al tema pandemia en lo global, es decir, en lo que de alguna manera puede haber afectado y evidentemente sabemos afectó al BPS. Se ha extendido mucho más de lo que todos podíamos imaginar desde aquel ya lejano marzo del año pasado. Hay exigencias que tienen que ver desde diferentes sectores para mayores aportes, mayores apoyos de parte del Estado, que sabemos que son renunciamientos fiscales que tiene que ir encarando el gobierno. A todo esto se ha dado también una baja de recaudación porque ha habido en algunos sectores, obviamente, dificultades económicas que llevaron, por ejemplo, entre otras cosas, a estos planes de refinanciaciones de deuda, de alguna manera también para colaborar con aquella persona que es deudora, pero también de alguna forma no terminar siendo una deuda incobrable y un agujero desde el punto de vista financiero para el BPS. Todos estamos hablando de una posible estabilización de la situación en la medida que el plan de vacunación avance. Pero esto va a dejar una estela, deja una secuela. ¿Es posible evaluar en este momento en el BPS, a partir del momento que usted lo toma, el final de la pandemia, si realmente genera una situación compleja desde el punto de vista financiero o es recuperable a corto plazo? Bueno, es una pregunta bien amplia y compleja porque abarca aspectos incluso de la evolución de la economía que escapan obviamente al... Pero sí podemos decir que
el BPS hoy tiene unos niveles de cobertura a nivel de subsidios, en particular llegamos a 105.000 personas en subsidio por enfermedad. Esto equivale para el mes de abril una erogación de 960 millones de pesos. Es mucho dinero para los uruguayos. Claro, es una cifra muy alta. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto es yo lo decía el año pasado, es como un lomo de burro. Bueno, se transformó en un repecho más que en un lomo de burro, porque esto ya se ha prolongado. Pero es de esperar, y ahí va en lo que son las medidas de estímulo a que las empresas sigan activas, en particular los convenios, el seguro de paro flexible. Es de esperar que, como no hay un descenso tan pronunciado de la actividad como podría ser en escenarios de mayor restricción aún de la actividad de los ciudadanos, que también, como tenemos un nivel de baja de actividad menor que si se hubieran tomado medidas más severas, la recuperación debería ser más rápida. Claro. Eso también depende, obviamente, de las políticas de incentivos que puedan haber a nivel de otras áreas del Estado. Pero sí, yo quería mencionar una cosa que me pidió hace unas semanas el ministro Mide, que lo acompañáramos al Parlamento, y hay una cosa que yo creo que es importante señalar. Cuando hablamos a veces de hacer transferencias a la población, algunos lo refieren como renta básica universal. La renta básica universal, a todo el mundo debería darle el mismo importe, que tampoco es justo. Pero cuando hablamos en conclusión de transferencias, creo que es importante tener en cuenta el piso de protección social que tiene Uruguay. O sea, nosotros con los aportes que hacemos, con las transferencias que hacemos a nivel de beneficios por los cuales las personas cotizaron, como son jubilaciones, 95% de los uruguayos mayores de 65 años tienen un ingreso económico. No vamos a decir que es suficiente, por eso está la reforma estudiando de cómo mejorar estos aspectos del sistema. Transferencias desde el punto de vista, ahora por ejemplo, a los monotributistas que están recibiendo también transferencias, pero muchos programas de asistencia, como son las asignaciones familiares u otros programas del MIDES, hacen que el piso de cobertura sea de un nivel que elevarlo es un costo más, es un esfuerzo mayor para la sociedad que cuando uno arranca de niveles más bajos. A veces comparamos realidades que no son estrictamente comparables. Creemos que en la medida que la actividad se ha mantenido con dificultades, pero por ejemplo la construcción ha sido un empuje muy fuerte, si la reactivación, me consta que a nivel del Ministerio de Transportes hay muchas obras que están en ejecución y a punto de comenzar. Entonces, si hay una reactivación económica, es razonable pensar que la recuperación va a ser con una curva más que razonable para lo que ha sido este año bastante complejo. En esto que usted dice, que me parece muy importante, no quiero malinterpretarlo, pero de alguna manera nos ayuda a los uruguayos a entender también el por qué una restricción mayor en la actividad laboral terminaría sí o sí repercutiendo en las posibilidades de apoyo que tenemos en este momento. Es decir, imaginemos un escenario como el que lamentablemente se tuvo que volver a dar en estos últimos días en la República Argentina. Es decir, plantearnos 14 días, 3 semanas, un mes de un parate de las actividades que son motor económico para eliminar esa movilidad, tiene una repercusión absolutamente directa en la recaudación, que a su vez después la tiene en las posibles retribuciones que en este momento estamos recibiendo. No, yo no lo refería en términos de recaudación, porque eso en el fondo, y es un poco lo que se traslada desde algunos ámbitos de opinión, se podría manejar a través de endeudamiento. No es un tema de flujo de fondos, sino que le voy a poner un caso que es bien real y además emblemático. Vino el año pasado a verme un empresario del turismo que había transformado su hotel, que por supuesto no voy a mencionar, dice, tengo funcionando el restaurante, hago delivery, y dice, ¿por qué un hotel que se cierra no se vuelve a abrir? Me dijo. Entonces, hacía unos esfuerzos, dice, mire, no sabe las cosas que estoy haciendo para no cerrar, porque después la caldera no hay quien la vuelva a hacer funcionar.
muchas veces el activo de las empresas es el grupo, el equipo humano que han formado. Entonces, cuando las empresas dejan de tener actividad, lo que se pierde es mucho más que un comercio que cierra la puerta. Entonces, allí es donde uno comprende la importancia de instrumentos como el seguro de paro parcial, que ha permitido mantener ese vínculo y ese equipo que han logrado formar los comercios, las empresas, quienes producen. Y creo que ese es el mérito de cómo hemos logrado llevar en un escenario muy complejo un equilibrio que ciertamente no conforma a nadie, porque a nadie puede conformar la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos que hay. Yo tengo varios amigos que han fallecido, pero por algún lado uno escucha también problemas que hay de salud mental, todas las situaciones que hay digamos, de desamparo por soledad. Tiene muchas consecuencias no deseadas esta realidad, y creo que el camino que se transitó, si bien obviamente es opinable, creo que es el que ayuda a ser optimistas en una recuperación dentro de lo que es posible, muy rápida para la sociedad, porque en definitiva las cuentas públicas lo que tienen que reflejar es la prosperidad del pueblo, y bueno, eso es lo que creo que estamos todos apuntando. Mauricio, nos vienen llegando algunos mensajes y dudas sobre este retorno a la presencialidad en la realidad concreta diaria de cada persona. Hay una señora, por ejemplo, que nos escribió diciendo que ayer fue al BPS y que le dijeron que las puertas abren el 30. Que no la dejaron entrar. Ella tenía el comunicado que adjunta al mensaje que nos envió esta mañana, y que el funcionario le dijo que no era así, que abrían el 30. No voy a decir que no ocurrió. Sí. Como hago en algunos otros casos, me llevo, me sirve el caso, porque lo que ocurrió es que, si bien nosotros insistimos en la necesidad de agendarse, la gente fue igual. No es la respuesta a que las puertas abran el 30, porque de hecho él estaba ahí. O sea que ya la idea es que ayer, aunque la persona no tuviera turno, se le diera un turno si había ido presencialmente. Pero, o sea, se recomienda agendarse por teléfono o por la web, pero si alguien va, se le va a dar un número allí. Si hay alguien que, por ejemplo, falta un turno, o la persona, y a veces nos pasa, a veces los funcionarios nuestros le dan la plata para el boleto porque la persona no tiene para volverse para su casa. Entonces, si vemos una situación de esas que es realmente extrema, usualmente es atendida a la persona. Pero si la persona puede regresar, se le da un turno para el día siguiente o en la semana. ¿El horario que está abierta la sede central del BPS? Todas las oficinas abren de 9:15 a 16. Por más que a las 16 se cierran las puertas, todas las personas que estén adentro son atendidas. Bien. En todo el país. O sea que abren el 30 las puertas, no es información correcta esa. No, porque además para no confundir. ayer estaba en el local nuestro, por lo menos, estábamos con las puertas abiertas. Pasa, somos muchos funcionarios y puede haber confusiones. Puede haber confusión. ¿Qué retraso tienen de trámites con toda esta modificación? Hemos hablado aquí en otras entrevistas de que no todos los trámites podían hacerse de forma remota para los funcionarios que no estaban trabajando de forma presencial. ¿Qué retraso hay en trámites? Creo que la última vez que vine a este programa había un tema de agendas. Sí. Y bueno, nosotros hicimos un esfuerzo muy importante justamente en febrero y primera quincena de marzo para poner al día esas agendas. Habíamos logrado en marzo que los turnos en los trámites con mayor postergación iban a mediados de mayo, o sea que lo habíamos llevado a 1 mes y medio. Hay algunos trámites que tienen mucha demanda. Y ahora, sinceramente, creo que nos vamos a ir de nuevo como a julio, pero vamos a verlo cuando la gente vuelva a agendarse, porque las agendas, obviamente por desconocimiento de cuál es la realidad de cada individuo que se agendó, cayeron, y hay que volver a agendarse. Ya tenemos que despedirnos, pero quisiera un breve comentario sobre la depuración que ha hecho el BPS de esa lista de más de 250.000 personas que se inscribieron para jornales solidarios en el marco de la Ley de Oportunidad Laboral. 23.000 personas quedaron afuera de esa lista. Sí, ayer miraba las cifras, un 9%. De 250.000 personas que se inscribieron, 23.000 no cumplían la condición por diferentes circunstancias. Lo importante, por ejemplo, que se tomaban criterios como que si estaban en seguro de desempleo, pero el seguro de desempleo vencía el 31 de mayo, se la incorporó, porque esto es a partir del 1 de junio. Claro. También vimos todas las personas que integraban empresas que tenían más de 5 años de inactividad, considerábamos que no estaban realmente cumpliendo la actividad empresarial, y también los consideramos dentro.
Y bueno, con todas esas adecuaciones llegamos a que hay 23.000 personas que no están incluidas en el padrón, que fueron transferidos a la Oficina de Planeamiento, quien a su vez hizo la distribución a las intendencias. O sea, nosotros actuamos como asesores, digamos. Hicieron la depuración ustedes y después se dividió en cada departamento y ya digamos que cada intendencia debería contar con la lista depurada de las personas que pueden ser sorteadas. Yo recibí copia de esos correos y ayer fue la transferencia de esta información. Y la verdad que voy a hacer un reconocimiento a los funcionarios del BPS. Trabajaron todo el fin de semana con esta depuración porque se cerró el viernes la inscripción y estamos, muchos fines de semana están trabajando, por ejemplo, cuando nos envían la información de los tickets de alimentación de ANEP o cuando nos pasan, ahora, por ejemplo, pagamos este jueves a los monotributistas que reciben el subsidio de la ANDE y la verdad que estamos bastante... agradecidos sobre todo a los funcionarios porque además de todo lo que hacemos siempre, estamos haciendo otras cosas. Y la última, ¿alcanza la capacidad del BPS para todo lo extra que ha tenido con la emergencia sanitaria, más esta situación, estas situaciones nuevas, más el teletrabajo? ¿Alcanzan los funcionarios la capacidad técnica, digo tecnológica, no técnica de los funcionarios, sino...? La verdad, tenemos unas listas bastante extensas de las cosas que hicimos en el 2020 y las que estamos haciendo en el 2021. Y hemos dado respuesta razonable. Ahora encontrábamos que tenemos 5 subsidios muy específicos, la pesca, sector turístico, bueno, hay una resolución del Ministerio que como se nos iban muy adelante porque son pocas personas, decidimos hacer un pago a cuenta ahora a principios de junio. El directorio lo resolvió la semana pasada en forma unánime, porque eso es lo único que realmente nos estaba quedando un poco postergado y las personas que están esperando ese dinero te va la vida. Entonces hemos logrado dar respuesta. Esperemos que todavía la fortaleza nos acompañe en lo que estamos viendo. Esperemos en poco tiempo ya salir de esta situación. Presidente, muchas gracias. A las órdenes, un gusto como siempre. Un placer haberlo tenido aquí. Hemos estado dialogando con el presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, en la mañana de Arriba Gente.